Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy conversaremos sobre las recientes protestas que han ocurrido a nivel nacional y para ello nos acompañan dos invitados. Está de regreso en el panel Francisco Icaza Bejar, gerente general del Consorcio Seguridad Jurídica. Buenas tardes, Gustavo. Sí, bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Tú sabes, para un hombre introvertido como yo, no, qué difícil expresar. Introvertido. Muy feliz de que estés de vuelta en tu casa, Francisco. No, gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Un panel de lujo. De verdad que aquí las cosas fluyen de manera tan brillante pues como las mentes que están aquí sentadas. Y está de regreso también el panel después de su gira por América Latina, José Lo Andrade, quien es analista económico y político. Vamos, mira, gira por América Latina. Empezamos con buenos chistes. Bueno, ya estamos acá en su programa La Píldora Roja. Lo cierto que sí, tuve oportunidad de darme una vuelta por Argentina y por Colombia. Las cosas pintan interesantes en toda América Latina. Y de hecho me sorprendió porque yo justo estuve al inicio de todo lo que ha sido esta revuelta, este paro, esta locura que hemos vivido en el Ecuador en los últimos casi 15 días. Las últimas 2 semanas han sido un desastre a nivel nacional y yo creo que es justo y necesario hablar de ello. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Este domingo, el gobierno nacional accedió a derogar el decreto que eliminaba el subsidio de los combustibles y por el cual se había generado una ola de protestas que había paralizado todo el país. La medida fue acordada en el marco de un diálogo emitido por televisión entre el Ejecutivo y los movimientos indígenas. Hoy, en La Píldora Roja, analizamos los perversos incidentes detrás de los diversos actos de vandalismo y extorsión que ha sufrido el país durante los últimos días. El expresidente Correa se ha mostrado muy activo en redes sociales, presentándose como líder de un colectivo que busca tomarse el poder y restaurar la revolución socialista en el Ecuador. El pretexto es el alza en los precios de los combustibles a precios de mercado, una medida necesaria que el propio Correa en alguna ocasión señaló como un regalo para los estratos más pudientes. Ante este escenario, ¿quiénes son los grupos de interés que realmente están interesados en mantener este subsidio? Bueno, pues yo quisiera empezar mencionando, Gustavo, que detrás de cada noticia hay una parte no fácilmente observable. Y nosotros, si queremos analizar la situación política y económica del país, debemos tratar de llegar a esa parte no observable. Tratar de entender cuáles son los verdaderos actores detrás de una noticia, cuáles son los verdaderos contextos, qué realmente es lo que se está moviendo en este momento. Porque yo creo en particular que si bien vimos a un buen número de indígenas en la calle, ellos formaban parte de un juego diferente, ya de un juego mayor que estaba siendo planeado y que había sido orquestado tiempo atrás por otras personas. Y yo creo que lo importante es entender por qué otras personas utilizan a cierto número de indígenas o de personas en la sierra para manifestarse de esa manera y qué es lo que buscaban, o sea, cuál es la intención real detrás de todo esto. Yo creo que la pregunta del millón es qué buscaban, qué había detrás, quiénes eran los titireteros y finalmente cómo esto también afecta al país, porque no se trata simplemente de una pugna de visiones, no se trata de una discusión de ideas, no se trata de un proyecto en particular, se trata de si podemos los ecuatorianos ser capaces de coexistir pacíficamente. Si somos capaces de dirimir nuestras diferencias de manera pacífica, si podemos transferir el poder sistemáticamente y de manera, digámoslo así, recurrente, de manera pacífica también. Pero en este país hemos demostrado, o se ha demostrado en parte, que hay grupos que no están interesados en diálogo, que no estamos de hecho muy civilizados que se diga en el país porque no hemos logrado dirimir diferencias, no hemos logrado discutir los temas que hay que discutir de la manera en que se deben discutir. Bueno, respondiendo a la pregunta que muy acertadamente José lo ha respondido, desde su visión, sobre todo la proyección económica, las aristas de agrupaciones que deberían tener interés en estos temas, es obvio que cuando hablamos de quienes intervinieron en todo este tema tan complejo, porque fue bastante complejo en sí, muy aparte de que había intereses de ciertas agrupaciones oportunistas que pescaron a río revuelto, como se puede decir, y contribuyeron a que este incendio se siga alimentando, hay evidentemente, y como se ha repetido numerosas veces, intereses transnacionales del crimen detrás de esto, ¿no? O
O sea, hay negocios como el de la droga, hay negocios como el del contrabando de combustible que son innegables. Son verdades incómodas en nuestro país. Bastante incómodas. Bastante incómodas. Políticamente incorrectas, diríamos. Correcto, son temas que muy pocos se atreven a hablar, muy pocos se atreven a tocar porque implica tocar algo que de cierta forma es una falencia del Estado. El Estado ha fallado en su competencia de brindar seguridad en la frontera para evitar el contrabando, entonces va por la siguiente opción. Las medidas económicas, correcto, que está bien, es perfecto, pero el tema del contrabando ha sido un fracaso total. O sea, no se contrabandea combustible, pero se va a seguir contrabandeando gas. O sea, y el gas sigue subsidiado, ojo, ¿no? Que será el siguiente paso, depende de otra medida populista, pero aquí en transnacional es el crimen que depende de nuestra gasolina subsidiada. Fíjate tú, ¿con qué se refina la cocaína? Con gasolina rosada. Es parte de la cadena de producción, o sea, tú sabes, ¿no? Abogado estudiando parte de criminalística de repente. Bueno, la verdad es que tú has hablado de verdades incómodas, ¿no? Y la verdad es que en este país hay cosas que no se ventilan con la fuerza que deberían de ventilarse. Una que durante todo este tiempo, si bien se ha incriminado a parte de la banda socialista del siglo XXI, ha sido incriminada parte de la banda. Felizmente en las últimas horas y últimos días hemos visto como una sección de esa banda que se encontraba libre y que ha estado orquestando e impulsando los eventos que hemos observado en los últimos días, está cayendo en este momento. Pero lamentablemente la verdad incómoda es que no se ha impulsado el tema de la lucha contra la corrupción con toda la fuerza con la que se debe impulsar, porque hay ropa tendida, y eso es así de sencillo, y eso es algo con lo que tenemos que lidiar. Otro tema con respecto al tema de estas verdades incómodas que mencionas, ¿no? Bueno, pues la verdad incómoda es que el ciudadano se pasa pidiéndole al Estado todo el tiempo de todo. Estado, dame salud, dame educación, dame tecnología de punta, dame bienestar, dame parques, dame avenidas, dame esto, dame aquello, dame de todo. Y lo dice muy claro el plan del gobierno. Un plan toda una vida, o sea, de principio a fin. Y luego, lógico, la consecuencia natural de esa circunstancia es que tengas déficit, porque nunca van a haber recursos suficientes para cubrir las contingencias de toda una vida para 17 millones de personas. Eso crea y promueve sociedades pobres, eso crea y promueve un ambiente de poco crecimiento, y eso al final del día decepciona y hace que la gente no tenga fe en el sistema democrático, no tenga fe en la institucionalidad del país, no tenga fe en la gente que hace política y no tenga fe en el sistema de transferencia pacífico del poder. Por lo tanto, cuando ven que esos supuestos derechos no se ven de alguna manera cristalizados, no te dan la casa que te prometieron, no te dan el trabajo que te prometieron y no te dan todo lo que te prometieron, y ojo, no tienen por qué dártelo, pues te molestas y sales a romper las cosas. Ya, señores, nos duela o no, los subsidios no son un derecho. Los subsidios generan distorsiones. Los subsidios son parte del problema económico del país, y de todas las alternativas tomadas, dado el camino que decidió tomar el gobierno, que no fue el de la reducción del gasto, que era el que se tenía que tomar, el de la eliminación de los subsidios era una vía bastante coherente, bastante consistente, que le permitía al gobierno salir temporalmente del problema que se había formulado por la revolución socialista del siglo XXI, y que lamentablemente hoy se encuentra en entredicho. No porque le felicite que las cosas sean más caras en el Ecuador, hay fórmulas para bajar de precio las cosas en el país, así de sencillo. Pero no puede ser que un grupo de personas, de manera violenta y a través del chantaje, ya puedan someter a un gobierno en el momento, sobre todo, en que está haciendo las cosas de manera razonablemente bien. Dentro de lo que ha dicho Joselo, pues rescato algo bastante importante, sobre todo para mí como abogado, porque me interesan estos temas: la institucionalidad. Ya eso es lo que se ha visto violentado con el acuerdo, entre comillas, que hubo ayer en esta mesa de diálogo. Acuerdo que, por sobre todas las cosas, quiero mencionar que fue bilateral, no multilateral, porque no todos los afectados estaban en esa mesa. Parecía una mesa de emergencia, negociando una rendición de guerra, ¿no?, entre los vencedores y los vencidos. Parecía, ¿sabes qué parecía? En mi visión parecía el vagón del ferrocarril donde se firmó el armisticio de Alemania en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, donde están los vencedores y los vencidos. Y de eso derivó, de ese mal acuerdo, ojo, del mal acuerdo que hubo, el Tratado de Versalles, surgió la Segunda Guerra Mundial.
un mal acuerdo, una paz mal negociada, una paz mal hecha, A la pura, improvisada. lo que prepara el terreno para un siguiente conflicto mucho más grave, como pasó en la historia con la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay acuerdos de esta forma, ¿no? Que atropellan, que humillan a una parte de la población, que omiten cosas, tenemos un terreno mucho más peligroso. Por eso, muy aparte de las consignas populistas de que ganó el pueblo, el populismo, ganado el pueblo indígena, quítense de la cabeza el chip de que ser indígena es ser pobre. Eso es mentira. Eso es mentira. Los dirigentes de la CONAIE lo saben especialmente. Oye, yo venía en un avión, de hecho, y ojo, venía en un avión, estaba en la sala de espera y veo a unos indígenas acercarse a otra persona y preguntar, ¿dónde queda la sala VIP? Ya, nosotros tenemos tarjeta para entrar, hombre. Vamos, estos indígenas estaban en la sala VIP y yo estaba afuera con el resto de la gente. Así que no hay relación que tener poncho quiere decir no tener plata. Y de hecho, muchísima gente indígena emprende, es comerciante, no depende de nadie ni quiere depender de nadie. O sea, al César lo que es el César. Yo creo que ni siquiera los indígenas se sentían representados por las personas que se encontraban el día de ayer en esa mesa que de negociación tuvo muy poco y de imposición tuvo mucho. Justamente aquí en Guayaquil hay una comunidad de indígenas que son prósperos comerciantes, que digamos, están en nuestra vida cotidiana todos los días, porque vamos al mercado artesanal y ahí están, porque salimos a la esquina de nuestra casa, en cualquiera de los barrios, claro, y ahí están. Y están dándonos productos y servicios que hacen nuestra vida mejor. Entonces, que hacen la vida llevadera, que hacen la vida hermano. Es así de sencillo. Yo cuando quiero hacer aquí y que lo hago muy rico, de inmediato voy y compro todos los implementos en esa tienda que tú tienes en cada barrio. Definitivamente asociar el indigenismo con pobreza no tiene sentido. Definitivamente no. Lo que sí debemos volver es al tema de que lo que sucedió ayer no fue correcto, ¿ya? De que ayer yo creo que cedimos ante la barbarie, ¿ya? Y de alguna manera se demostró que cualquiera que tenga piedras y palos suficientes en sus manos es capaz de imponerle una agenda al país. Y de nuevo, no es que esté a favor del gobierno, porque nunca lo hemos estado. Y en la píldora roja jamás hemos defendido a ningún gobierno, ¿ya? Y menos a este. Sin embargo, cabe decir que dentro de las alternativas existentes, la medida adoptada por el gobierno, la de eliminar subsidios que dan un sinceramiento al sistema económico, que eliminan las distorsiones que dentro del sistema económico hay, que hacen que recursos que pasan de unas manos a otras, en este caso de pobres a ricos, dejen de darse, pues era una medida bastante razonable y era de entre los escenarios escogidos lo más plausible. Ahora bien, Pancho, justamente con respecto a los temas de seguridad jurídica, estábamos hablando a breves rasgos sobre la mesa de diálogo que ocurrió anoche, pero ¿qué consecuencias en cuanto a Estado de Derecho, institucionalidad, seguridad jurídica tiene lo que acaba de ocurrir ayer? A ver, vamos por partes. Vamos por partes, que es un poco extenso. Vamos por partes, dijo el carnicero. Sí. A ver, la Constitución establece un principio muy importante, que es lo que establece la institucionalidad en el país, ¿ya? Pero sobre todo a nivel ciudadano. Todos somos iguales ante la ley, ¿ya? En mi concepto personal yo le agrego a eso, no hay peor discriminación que la autodiscriminación, que es decir, no me dan esto porque soy indígena, no me dan esto porque soy negro, no me dan esto porque soy mujer, no me dan esto porque soy blanco. No hay peor discriminación que la autodiscriminación. Empecemos por esa premisa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí, ¿no? Este mal precedente, porque es un mal precedente, porque esta mesa de diálogo no fue más que una movida extorsionista, se lo palpó claramente, fue la percepción de mucha gente. Y yo en lo personal no soy de los que cree en la paz a cualquier costo, ¿no? La paz no es gratis, no es algo que no tiene costos, tiene costos para parte y parte. Pero esto fue absolutamente todo para ustedes, nada nosotros. Vimos a un Estado debilitado en su liderazgo, ¿no? Muy aparte de que aquí tengamos una visión económica, que el Estado no intervenga mucho, pero veamos la realidad actual, veamos lo que hay en la mesa. Tenemos un Estado centralista en este punto, ¿no? Que nos demostró, y esto nos queda como un mal precedente, que se arrodilla ante el chantaje de una pequeña agrupación de gente que recurre a métodos que normalmente nosotros en nuestra protesta no recurriríamos. Abre pie a cosas peores. Realmente ahora
acá ocurrió lo que yo llamaría haber abierto las puertas del infierno. Crear un mal precedente para que esa sea la forma de establecer condiciones en las que van a hacer claudicar y arrodillar a alguien. Eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Y encima el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Que cualquier protesta social violenta puede cambiar el orden jurídico establecido, así sea la economía que nos compete a todos. Algo no está bien en el sistema, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el precedente? Peor todavía. Que aquí ya no estamos pues en los años 90. Aquí tenemos las redes sociales donde se ha visto la cantidad de destrozos que ha dejado esto. Así me digan que son infiltrados. Incluso en vivo los hemos visto. Ya, pero jurídicamente, sí. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué veo yo jurídicamente? Yo veo jurídicamente una organización que públicamente se presentó como responsable de estas movilizaciones, pidiendo permiso o no para estar en calles o parques, pero que debe responder por los daños causados, debe responder por los daños hechos directo e indirectamente, con infiltrados y sin infiltrados. Por la cara visible fue la CONAIE. La CONAIE, o sea, todo aquel que vio su negocio afectado, ¿ya? Porque habrán ido pues la movilización a destrozar su negocio en la ciudad de Quito. Todo aquel que vio su negocio, digamos, boicoteado, no pudo hacer una reunión internacional para cerrar un negocio importante, daño emergente y lucro cesante. Bueno, y eso es hasta, si quieres, hasta un abstracto y potencial, porque hay otros a los que simplemente les llegaron a romper literalmente el negocio. Correcto. O sea, partirlo en 1000 pedazos, romper vidrios, llevarte los artefactos que utilizas para procesar, para producir o para generar el bien que tú produces en una empresa. La verdad es que no tiene ni nombre, no tiene justificación. Esto es inadmisible en una sociedad civilizada, y lamentablemente durante los últimos días demostramos que en Ecuador nos falta mucho para ser civilizados. Por otro lado, hay que destacar el rol que jugó el innombrable dictador de la década anterior, porque ese señor que debería estar preso se pasó tratando de boicotear a un gobierno que, entre otras, tiene el pecado de haberlo acusado de criminal más de una vez, ¿ya? Y no porque simplemente estaban buscando a quién culpar, sino que cuando el río suena, piedras trae. Rafael Correa es uno de los más grandes criminales de este país. Así de sencillo. Todo el mundo lo sabe. Esto es Vox Populi. Está acusado por doquier. Y qué casualidad, la oficina que van a quemar y a destruir de la Contraloría es precisamente aquella en la que se ventilan los casos y procesos que tienen que ver contra él y sus compinches. O sea, esto me recuerda a Colombia en los años de Pablo Escobar. Una fue cosa, calcado. Fue calcado. Tal y cual, o sea, es la mafia operando para evitar que los lleven a prisión. Y luego, o sea, vamos. La mafia sembrando el caos, el terror. ¿Quiénes son las personas que han caído presas en estos días? Personas muy, muy, muy cercanas al círculo más íntimo, o son parte del círculo más íntimo de Rafael Correa en la actualidad. Subalternos de la Revolución Ciudadana. Y que ayudaron a destruir el país una década atrás y que continúan destruyendo al país aún hoy. Pero es que a mí lo que me parece llamativo es que, a ver, por una parte están los subalternos de la Revolución que están en el poder. Eso facilitaron los recursos, los activos del Estado para las movilizaciones. Y los que no son funcionarios, de alguna forma estaban coordinando las movilizaciones, coordinando los bandas, haciendo la logística, hermano. Tú te haciendo la logística. De mandar, tú pones la plata y tú pones la logística. Tú llevas los palos, tú llevas las piedras, tranquilo. A ver, yo llevo el combustible para las molotov. Hay que darles para los víveres, para la comida a los muchachos. A ver, los sándwiches, tranquilo. Sí, ahorita tenemos que aumentar la ración. O sea, que hubo un vandalismo criminal, terrorista, y que tiene que ver directamente con la revolución ciudadana. Que no le quede ninguna duda a nadie. Si algún gran culpable del vandalismo organizado, no ese espontáneo que también existe, ya ese microorganizado, es la revolución ciudadana. Sí, sabes que yo andaba por Kennedy Norte hace unos días y en las inmediaciones del gobierno litoral había un montón de pandilleros. Gente que nunca anda por esa zona, de pronto estaban todos... Están turqueándose. Estaban todos reunidos ahí con presencia policial a pocos metros. Estaban pasando la tarde, en forma de protesta pacífica, no sé, contra el cambio climático. Pero o sea, ¿quiénes están detrás de esto? Claro. Es que es obvio. Es obvio. Sí. O sea, lo que ha pasado en este país no tiene nombre, es inadmisible. Y nos habla de que tenemos una gran tarea por delante.
Tenemos un país al que volver a sacar adelante y tenemos que, a pesar de la adversidad y lo ocurrido el día de ayer, pues seguir luchando por la promoción de las ideas de libertad y de sociedad abierta y de civilidad. Sí, exactamente. Bueno, realmente el futuro va a depender del siguiente decreto que salga, ¿no? El futuro inmediato, al menos, ¿no? El futuro inmediato, porque tengo entendido que puede ser entre mañana y pasado. O sea, es algo a lo que realmente esta calma es un suspiro temporal. Es un suspiro, yo creo, porque lastimosamente se ha fortalecido la institucionalidad de una organización ajena al estado en el que vivimos todos. Es decir, un gremio. Un gremio, Un prácticamente. gremio. Se les dio una fuerza que realmente solo pudo dársela un gobierno que no tuvo la fuerza para contrarrestar ese discurso. O sea, digamos que de alguna forma, tuvieron que haber sido más firmes en esta negociación. O sea, cuando tú negocias no vas con exigencias, vas con concesiones. Y eso no lo vimos de un lado. Eso no lo vimos del lado principal, protagonista de las protestas, etcétera, etcétera. O sea, y si ya que mencionaron el tema de los líderes jerarcas en la Revolución Ciudadana, evidentemente sí, es muy obvio que tuviera intervención, pero ellos iban a aprovechar esta protesta o cualquier otra. Ellos simplemente estaban expectantes como buitres para ver la carroña. Esa es la realidad. O sea, puede haber sido esa gente en serio se pudo sumar la de los indígenas, como la de los transportistas, como la de cualquier mafia. Claro, pero quisiera mencionar algo, y es que yo hace un tiempo tuve oportunidad de estar en una especie de debate con Pavel Muñoz, con Pablo Dávalos y con un señor apellido Martínez, que fue gerente del Banco Central. Y los tres estaban hablando precisamente de esto, de este futuro. Estaban haciéndolo por todo el país. ¿Qué es lo que iban diciendo? Que el Ecuador se había puesto de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional, que íbamos a desdolarizar la economía y que lo que se venía era una crisis tremenda, nunca vista en el país. Claro, para asustar y aterrorizar al ciudadano común y de alguna manera sembrar el camino que condujo finalmente a este desmadre, a este entuerto, a este problema que atravesamos durante los últimos 15 días. No es nada, no tiene nada de falta de coincidencia el hecho de que el mismo Pablo Dávalos, que daba y acababa con que el Fondo Monetario haya aparecido el día de ayer ahí en esa mesa de negociación, entre comillas, de negociación, dándoles puro consejo a los indígenas. Por Dios, a ese señor. O sea, no sé, por lo menos deberíamos condenarlo al ostracismo, ¿no? Ese mismo señor es asesor del alcalde de Quito. Claro. El alcalde de Quito que fue extremadamente permisivo con la llegada de estos manifestantes a la ciudad de Quito. Claro. Cosa que no pasó acá. Ahí se vio el Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan en la primera película, no? Ahí hubo más acuerdo que en esta mesa. Al menos ahí hubo algo que no hubo en esta mesa de negociaciones de diálogo. La multilateralidad. Ahí no había sentado alguien que representa a las cámaras de la producción. Ahí no había nadie sentado que representa a los obreros que se van a ver afectados. Ahí, como yo les mencioné, ¿no? Lo que vimos fue a los vencedores y los vencidos, ¿no? Negociando una tregua, un tratado de paz. Hay gente que dirá, ya no es momento de promover más odio y división. No, señores. Por eso traigo a colación un tema. Y este tema se va a debatir de aquí en adelante. Al menos, como aquí no solo se trata de dar quejas, etc., mi propuesta inmediata es que el Ecuador debería ser un Estado federal. Si tanto nos jactamos, nosotros de ser heterogéneos, diversos, ¿no? Clarísimo. Para compensar esa diversidad, cada región debería tener un gobierno acorde a sus condiciones, ¿no? Con justa razón, muchos indígenas se quejan que sufren el olvido de que no hay políticas acorde a donde viven. Con una asamblea local se soluciona este tema, una asamblea local más inmediata a sus necesidades, ¿no? En el Guayas, en la costa, no tenemos las mismas necesidades que en la región interandina, la sierra, ¿no? Aquí el Estado federal es una solución para la que debemos empujar de aquí. Esto fue solo una señal de lo que puede pasar con un sistema centralista que nos afecta a todos. En Guayaquil hemos mantenido la calma a punta de seguridad física y músculo, pero no a nivel comercial. Comercialmente sí nos vimos tan afectados como en todo el país. Por supuesto. Que hayamos controlado el tema de seguridad en las calles, gracias a la acción del gobernador, de muchas autoridades, policías, etc., no quiere decir que no suframos y sigamos sufriendo aquí en adelante las malas decisiones de un Estado centralista.
No, en efecto, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Porque hay que pensar también en las soluciones a largo plazo, y esto no se trata de regionalismo, no se trata de la sierra contra la costa, se trata de brindar una solución alternativa al sistema vigente. Y lo cierto es que hay sociedades que han mostrado que un sistema federal se acopla más a la diversidad, se acopla más a los pareceres de unos y otros, te permite migrar con los pies, te permite ir hacia esa sociedad o esa parte de la sociedad que está más acorde con tu parecer, tu visión y tu forma de entender el mundo. La posibilidad de obtener o de aplicar el federalismo en el Ecuador es una solución de largo plazo, es una solución consistente, coherente, y que de paso lo que hace es darle a cada uno un poco de esa representación y de esa forma de vivir en la que desea vivir. Mientras tanto, mientras tengamos un Estado unitario, mientras tengamos esta misma forma de hacer las cosas, si va mal en el país. En cambio, en un sistema federal tenemos una especie de pilotos y no sé, planteamientos legislativos, normativos y económicos diferentes, en la cual al final esta competencia pues nos beneficia a todos. Es que básicamente es eso, es poner diferentes modelos de desarrollo a competir entre sí y que la gente escoja libremente pues qué modelo le gusta más. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que en una región como la provincia del Bolívar, en una ciudad como Guaranda, ellos son fanáticos de la economía solidaria y la viven y la practican. Pero ese no es el modelo que practicamos, por ejemplo, en Guayaquil. A nosotros nos gustaría de pronto un modelo estilo Singapur. Entonces, y esos modelos no son compatibles. Sin embargo, pueden coexistir dentro de un Estado federal. Claro. Y si hay alguno que le gusta el tahuantinsuyo, también lo puede lograr. O sea, así de sencillo. Pero qué ironía más grande y más hermosa y poética que desde este lugar de transmisión, ¿no? En plena avenida Quito, en pleno corazón de Guayaquil, ¿no? Quito y Guayaquil, se origina pues esta iniciativa de el Ecuador como un país y una república federal, un Estado federal. Hacia allá tenemos que ir y comprometo este espacio para seguir debatiendo estas ideas que realmente vienen a cambiar la estructura de este país. Por todo lo expuesto, podemos concluir que el cierre de carreteras, el bloqueo del comercio interno y externo, los asaltos a la propiedad privada, fuera en casas, tiendas, restaurantes, fábricas, locales comerciales o plantaciones, el secuestro de trabajadores para usarlos como rehenes que encabecen las marchas y la toma por la fuerza de campos petroleros comandada por un asambleísta y un prefecto correístas, descubren a quienes están detrás del vandalismo. El asalto a la Contraloría del Estado con el propósito de destruir documentos y archivos sobre los robos de la década pasada revelan el afán de borrar huellas y evidencias. Dentro de todo esto, el movimiento indígena se equivoca terriblemente al aparecer como compañeros de causa de los correístas y deberán asumir las consecuencias por ello. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este muy valioso panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Muchas gracias por su amable sintonía y les mando un fuerte abrazo a todos.